Así que leemos el Evangelio según San Juan, capítulo número 9, verso 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras leía esta parte, esto que aconteció en este peregrinar de nuestro Señor Jesús, donde encontró a cantidad de personas, hombres, mujeres, necesitados de algo más. Muchos que se enteraban dónde estaban, iban, corrían, hacían lo que pedían para que Jesús pueda tocar, hablar, bendecir, cambiar su situación. La amargura, la enfermedad, la soledad, aquello que dolía, era necesario que Jesús pudiera estar allí. Pero me encontré con este pasaje donde vemos a un Jesús que ve, versículo 1 habla, que ve a un hombre. El hombre ciego, de nacimiento, dice la palabra. Y sabe que debe ser una de las pocas veces que Jesús va a un hombre que no podía, no sabía, no entendía qué era lo que estaba pasando. Aquel hombre ciego estaba necesitando de Dios, pero ni siquiera quizás habrá sabido quién era Jesús. Dice que cuando lo vio, Jesús fue al encuentro y se encontró con él a un hombre ciego. La ceguera que tenía aquel hombre era algo natural en él. Nació así. No sabía cómo era vivir de otra forma. ¿Cuántas personas se encuentran con Jesús, o Jesús, perdón, va al encuentro de ellos sin que sepan quién es Él? Quizás escucharon, pero no lo tienen como Señor, lo tienen como algo que pasó hace tiempo en la historia, un hombre que caminó, que fue bueno, que quizás fue santo, alguien que ayudó, pero allí quedó. Sin embargo, en esta historia me di cuenta que siempre hay algo más para aquellos que, aunque resignados en su condición, aunque resignados en lo que le tocó en la vida, un día Dios va al encuentro. Aquel hombre tuvo la oportunidad de que Jesús fuera al encuentro de él, como a cada uno. Y cuando hablamos de ceguera, no hablamos nada más de una ceguera física, imposibilitado de ver. A veces la tradición ciega, a veces la religión ciega, a veces el costumbrismo ciega. Y no nos damos cuenta. Dios tiene que entrar en acción en un momento para demostrarnos que hay algo más. Y mientras leía, digo, este hombre que únicamente sobrevivía con la ayuda de otros, estaba allí. Quizás resignado. Algo iba a hacer Jesús que no podemos entender por qué lo hizo, porque como algunos otros de aquellos que sanó, únicamente enviaba la palabra y el milagro ocurría. Hizo lodo en el piso, untó sus ojos. No hubo reacción de aquel ciego. No hubo algo que diga, pero ¿qué estás haciendo? Encima que estoy ciego, ¿haces esto conmigo? No hubo reacción, algo estaba pasando. Creo que en el corazón estaba sintiendo algo distinto. Nadie había hecho eso. Quizás humillado, quizás alguien sorprendido, pero le dijo, ve y lávate en el monte, en el estanque, en el lugar, en la fuente. Y allí fue.
Este hombre fue y se lavó. No dice la palabra que lo ayudaron, que lo agarraron entre varios y le dijeron, vení, vamos por este lado. Fue solo, con lo que tenía. ¿Qué le andaban bien o qué tenía a disposición? Las piernas. Quizás a tientas llegó hasta ese lugar. Así, con lo que tiene. ¿Cuántas personas? Y uno se incluye en esta situación. Ante un requerimiento de Jesús va con lo que tiene, va con lo que puede, con sus límites, con sus miedos, con sus dudas, pero habrá que ir. Un mandato de Jesús para ir a ese lugar, a lavarse. Y dice que cuando obedeció y llegó allí, no sé cómo, pero llegó, se esforzó, obedeció, se lavó y regresó viendo. Un milagro más, quizás para otros, pero para ese ciego que nunca había visto luz, porque era de nacimiento, estaba viendo. Allí se entiende lo que decía la palabra en cuanto a los discípulos, porque toda enfermedad era simbólico de pecado. Así que cuando le dijo, ¿quién pecó? ¿Los padres? ¿Él? ¿Por qué está ciego así? No, le dijo. Esto era necesario para que la gloria sea manifiesta, para que ese hombre pueda entender que había algo más. Allí gente que lo vio empezó a decir, ¿este no era el ciego? ¿Este no era aquel que antes pedía o antes estaba allí como algo más de toda esa sociedad que siempre le vio pidiendo, esperando, sin poder ver? Amado, ¿sabe? Que empezaron a ver y le dijeron, se parece, puede ser. El ciego dijo, yo soy. Amado, aquel momento tan especial de aquel hombre fue testimonio para muchos, pero hay algunos que no quieren ver. Cuando Dios se manifiesta en la vida de las personas, siempre hay un cambio, siempre hay algo especial, algo que ocurre en usted, en mí, en cada uno que acepta a Jesús. Y aunque muchos no lo quieran reconocer, tenemos la oportunidad de decir, Dios hizo algo por mí. Sigue la historia y usted seguramente la habrá escuchado. Lo llevan a los sacerdotes empiezan a preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que hizo lodo en día de reposo? Esto no es algo bueno. ¿Quién te abrió los ojos y empezó a decirle y tratar de explicarle? Me pasó. Se presentó este hombre, Jesús me dijo que haga esto, fue a Siloé y cuando vine ya estaba con los ojos abiertos. No puede ser este hombre que es pecador, pueden decir lo que quiera, pero Jesús hizo algo en mi vida. Empezaron que sí, que no puede ser, llamaron a los padres le dijeron, como sabían que si decían que creían en Jesús los echaban de la sinagoga, dijeron, bueno, este hombre es grande, vayan y pregúntenle, él nació ciego, pero ¿cómo fue que ahora ve? No lo entiendo. En vez de ponerse contento, ¿cuántas veces aquellos que no nacimos en un seno cristiano, cuando nos vieron cambiando, más que decirnos qué bien por él, dijeron tengan cuidado, mira dónde se mete? Cuántas cosas que pueden pasar. No hay peor ciego, decía un refrán, que aquel que no quiere ver. Hermano, ¿cómo termina esta historia? Lo echaron de la sinagoga. ¿Por qué? Porque le dijo, Jesús me abrió los ojos. Y uno sigue con la historia y hay otra vez en la cual Jesús va al encuentro de este hombre. Y cuando va al encuentro lo ve que ya lo habían echado, imagínese, era un momento agridulce de empezar a ver algo maravilloso para él porque nunca lo había experimentado, a que de pronto empiecen a señalarlo diciendo, le echaron del centro, del culto, de la religiosidad, de aquello que antes era cultura de ir y estar. Lo echaron. ¿Sabe que se acercó y le dijo, crees en el Hijo de Dios? Y él le dice,
uno se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué le pregunto esto? Vamos a leer algo particular y especial allí en verso número 37. Leemos, del verso 35 del mismo capítulo número 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él dijo: ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Esto es tan particular, digo, a una persona que recibió un milagro decirle ahora cree, podría haber dicho, obvio, recibí algo de Dios, ¿cómo no voy a creer? Pero le estaba preguntando acerca de él. Y tiene que admitir su imposibilidad de que algo más sabía. Y le dijo, muéstrame, dime quién es. Y Jesús se presenta, aquel que habla contigo. Se postró y le adoró. Yo decía, ¿cuántas veces puede estar las personas arrancando una vida espiritual, conociendo de Jesús desde un milagro? En mi caso también, llegué al conocimiento por algo que Dios hizo en mi vida, pero faltaba más. Faltaba algo más. Si nuestra vida está depositada en un milagro o en algo que Dios haya hecho en nosotros, todavía falta más. ¿Dónde está? Dime quién es. Y cuando se presentó Jesús, se postró y le adoró. Hay algo más aparte de recibir de Dios, de estar bien y demás. Hay una necesidad de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y en eso estaba pensando. Cada vez que nuestra vida va transcurriendo en esta vida cristiana, podemos estar felices, contentos, podemos movernos distinto quizás como antes, pero ¿es eso nada más? ¿O hay una necesidad de conocer a Jesús? Aquel hombre, ya no le importó que le echaron, ya no le importó quién lo veía, ya no le importó absolutamente nada, se dio cuenta que su vida podía estar completa ante tanta revelación. Se postró y le adoró. Por eso es que estamos en este lugar. Por eso es que arrancó nuestra vida espiritual, pero sigue en este querer conocer a Jesús, en este querer adorar a Jesús, en este no solamente que quede en un momento de nuestra vida este encuentro. Si Dios se presentara en este lugar, Jesús estaría en este lugar y nos dice, yo soy. Creo que cada uno estaría en tierra adorando, bendiciendo, exaltando su nombre. Quiero decirle algo. Jesús está en este lugar. Porque lo prometió. Tiene la oportunidad de ir un poquito más. Que no sea nada más esta costumbre de venir un domingo a la iglesia de Liniers. Que podamos encontrar delante de aquel que se nos presenta la oportunidad de poder adorar, bendecir, exaltar su nombre. Y ahora, recordando ese sacrificio, como dijimos antes, esto es gratis para nosotros. Pero esa sangre simbolizada en la copa, ese pan, ese cuerpo simbolizado en ese pan, es lo que entregó Jesús para que usted, para que yo estemos en este lugar, adorando, bendiciendo y sabiendo que esto no termina. Esto sigue hasta la eternidad, abrazados a nuestro Señor. Dios le bendiga.